24, específicamente, puedes quitarlo de los monitores si quieres. Ahí lo quítalo. Lucas 24, y vamos a leer desde el 13 hasta el 35. Sí, vamos a leerlo completo porque de ahí no vamos a salir. No voy a leer más ninguna cita, sino solamente esas, y ahí nos vamos a quedar, y eso le llaman tratar expositivamente. Yo no le llamo así, ¿verdad? Porque no sé si lo estoy haciendo expositivamente, pero me voy a quedar solamente ahí en los versículos del 13 al 35. Y el tema de la prédica hoy es un tema muy hermoso. Hay una secuencia de eventos que ocurrieron en el pasado mes, y el pastor nos estuvo predicando acerca de lo que fue la entrada triunfal, ¿verdad? Otras tradiciones le llaman el Domingo de Ramos. Pero después de la entrada triunfal, que fue aquel domingo en que entra Jesús y es recibido por el pueblo, y el pueblo le decía Hosana, y el pueblo lo vitoreaba y lo alababa, ¿verdad? Después que ocurre eso, pasa un evento durante la semana, y es que Jesús es arrestado. Y después que es arrestado, es llevado a la cárcel, es humillado, es maltratado, es molido. Sin embargo, el viernes lo llevan a un juicio, emiten una sentencia, pero esa sentencia prácticamente fue sin juicio. Fue solamente una observación de unos hechos a los cuales se le adjudicaban y eran falsos. Él no vino a hacer el mal a aquella ciudad, él vino a hacer el bien, y sin embargo ellos escogieron a un criminal sobre él. Y nuestro Señor Jesucristo fue tratado como un criminal en aquel día. Fue llevado al madero, fue humillado, fue desnudado, sus ropas fueron rasgadas, y allí posaba desnudo. Se dice, ¿verdad?, que en las películas se hace un ejemplo de que pues tenía algo puesto, pero se dice también de que no tenía nada, de que era una humillación sin ropa, totalmente desnudo. Y eso lo vivió nuestro Señor. Era el castigo más grande que había en aquella época, que era el castigo romano. Pero pasó algo. Él allí vertió cada gota de sangre hasta que no quedó sangre en él y solamente quedó una gota de agua. Y esa agua fue aquella gota final que hizo que él expirara. Sábado hay un descanso, pero Jesús hizo muchas cosas en ese tiempo. Eso un día lo podemos hablar. Pero domingo Jesús resucita. Y estuvimos celebrando el pasado domingo y cantábamos celebrar a Cristo, celebrar. Y decíamos, Él vive. ¿Por qué tengo que hacer esta cronología completa, verdad? Tengo que hacerla porque, ¿verdad? Tenemos que recordar eso y recordárselo a los hermanos que aún no entienden ese sacrificio que Jesús hizo. Luego de eso, Jesús resucita y ocurren una serie de eventos, y particularmente este evento se le da, ¿verdad?, una parte en el libro de Lucas, y Lucas lo explica con mucho detalle, y esos detalles son los que quiero que traigamos. Así que les voy a pedir que estén puestos en pie y leamos desde el 13 hasta el 35. El tema del mensaje es con Él como en Emaús. Lucas 24, 13 al 35, y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien tiene unos readers y me lo quiere prestar, se lo agradecería. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra
y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Dios eterno y Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia en esta hora, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para refrescar nuestras almas, Señor, para llenar nuestro espíritu de tu espíritu, Señor. Hoy, Padre, te doy las gracias por este privilegio que no merezco, Señor, de estar parado aquí hablando tus palabras, Señor. Te pido que tú, Señor, me redimas, Señor, que tú me perdones de mis pensamientos, de mis palabras y de mis hechos, Señor, porque ahora, Señor, es tiempo de que tu palabra sea declarada, Señor. Que lo que salga de mi boca, Señor, sea tus palabras, Señor. Que lo que salga de tu palabra, Señor, redima, Señor, cambie y transforme a las vidas en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por esta linda grace, Señor, que tú reúnes y convocas por tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos, Señor, entender el mensaje que tú nos quieres dar en esta hora, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el título del mensaje es: con Él como en Emaús. Puede sentarse. Y la vida de aquellas dos personas no era fácil. Si dice en el verso 13 que habían dos personas caminando unos 60 estadios, yo me di la tarea de ver cuánto eran 60 estadios. Y un estadio es una medida de los griegos que hacía 185 metros. Si usted ha visto en las competencias olímpicas, cuando corren la parte recta en una pista de carreras para personas, ahí hay 100 metros. Pero si usted toma la mitad de esa pista, hay 200 metros. Así que la mitad de una pista es más o menos 185 metros. Eso es un estadio. Pero si ellos caminaron 60 estadios, entonces estaba diciendo que ellos estaban haciendo un largo tramo para volver de Jerusalén ¿a dónde? A su casa. Y aquí nos está dando ya un gran mensaje, y era el esfuerzo que aquellos hombres y mujeres hacían por el amor del Evangelio.
Hoy día a nosotros se nos hace muy fácil transportarnos. De hecho, hice el cálculo y esos 60 estadios se pueden transformar a lo que son 7 millas o 11 kilómetros, ¿verdad? Para los que en nuestros países usamos kilómetros. Así que eso sería decir como de la salida 28, que es la que estamos, hasta la salida de Publix, que es la de la salida 23. Eso, si nos fuéramos a pie, nos tardaríamos unas 2 horas y pico. O sea, 2 horas y pico caminando. Y si vamos para el norte, tendríamos que salir caminando desde aquí y llegar hasta Costco. Y también nos tardaríamos 2 horas y pico. Así que ese tramo de Jerusalén hasta Emaús era un tramo largo, pero no solamente era largo, sino que era peligroso. Y si usted puede ver, ¿verdad? Esa es aún una foto de esa área como tal. Es un área que no está desarrollada, es un camino que aún está, ¿verdad?, baldío. Y si vamos más adelante al próximo ficha, podemos ver la localización de Jerusalén y las áreas que le llamaban Emaús. Emaús tenía diferentes barrios, ¿verdad? Y se cree que era un poquito al noroeste. Es como si nosotros estuviéramos aquí ahora y por el área, ¿verdad?, de norte de Gastonia, Lincoln, ¿verdad?, por allá. Pero todavía el lugar se mantiene rústico y de hecho le pusieron por ahí un tubo que manda agua desde Jerusalén hasta allá arriba. Es un área muy desolada. Y Jesús se dio a la tarea de acompañar a aquella gente por ese camino. Jesús estuvo con ellos caminando todo aquel tramo. Y es un mensaje lindo que nos trae desde el saque, que Jesús en todo momento, no importando por dónde vayamos a caminar, Él camina con nosotros. Él va a estar ahí para defendernos a nosotros en el camino seco y desolado. Y es desde el saque ya una enseñanza que Lucas nos está trayendo, de que Jesús, no importando lo peligroso del camino, Él va a estar con nosotros en ese momento. Dice que iban hablando de sí entre todas aquellas cosas que habían acontecido y que había pasado. ¡Wow! Había sido una semana bien importante en la vida de ellos, porque del momento de la celebración de aquella entrada triunfal en cual ellos estaban con Jesús y vieron que Jesús era victoriado, que Jesús era recibido allí en Jerusalén, pasan a ver a aquel Jesús que fue su maestro, que le enseñó todo lo que sabía, que fue su protector, que fue su sanador, haber muerto allí en la cruz. Así que la fe de esta gente estaba en crisis. ¿Y cuántos, verdad? Le pregunto, han pasado por una crisis de fe? Levante la mano el que no ha pasado por una crisis de fe. Y ahora levante la mano el que ha pasado por una crisis de fe. ¿Saben? Las crisis de fe son necesarias en nuestra vida. Una compañera de trabajo me dijo, había sido la semana peor de mi vida, y era porque había solicitado una posición y no se la dieron. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? En ocasiones necesitamos que eso pase, porque si ahora mismo tú estás sedienta, quiere decir que dentro de unos días vas a obtener agua, y esa sed que estás teniendo ahora mismo, la cual te hace sentir mal, va a proveer de ti que saciarte. Así que necesitamos pasar por malos momentos para poder comprender qué es lo malo y qué es lo bueno, qué es el gozo, qué es la tristeza, qué es la alegría, qué es el llanto. Así que es necesario que pasen eventos en nuestras vidas. Así que ellos estaban atravesando por una crisis de fe, porque habían acontecido un evento tras el otro y no habían podido procesar lo que había pasado. Dice en el 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús siempre va a buscar la manera de ¿qué? De acercarse a nosotros. No fueron ellos los que se acercaron a Jesús, sino Jesús se acercó a ellos. ¿Estás tú cerca de Jesús? ¿Qué camino estás caminando con Jesús? Dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y a veces nosotros nos encontramos de esa manera. A veces estamos ciegos y no comprendemos el por qué el Señor permite crisis en nuestra vida, por qué el Señor permite fracasos en nuestra vida. Y ahora yo le podría decir nuevamente, levante la mano el que ha pasado por un fracaso. Todos hemos pasado por fracasos, pero fracasos que nos hayan hecho caer en una crisis emocional, que nos hayan hecho caer en una depresión, que nos hayan hecho dudar hasta de nuestra
misma fe. Creo que todos lo hemos pasado en un grado más alto o el otro. Pero el Señor ha permitido esas crisis y esos fracasos con un propósito especial en nuestras vidas. Ahora mismo quizá usted puede estar pasando por una de ellas, pero usted llegó aquí a la casa del Señor y usted llegó con una esperanza de entrar por esta puerta, recibir la bendición del Señor, escuchar la palabra del Señor, pero al salir por esa puerta, salir diferente. Es nuestra esperanza. Es lo que hacemos en las noches cuando nos arrodillamos y le pedimos al Señor. Es lo que hacemos en ese momento cuando vamos en el vehículo hacia nuestro trabajo y pensamos en ese compañero de trabajo que es cruel, que nos hace bullying, que es racista y nos hace entonces ser racistas a nosotros. Porque entonces decimos, ese que es diferente a mí me trata mal, entonces yo hago una generalización de todos ellos y pienso que entonces todos ellos me van a tratar mal, entonces me contagia él con su pecado a mí. Entonces nosotros como cristianos en ese diario vivir tenemos que pasar por ese fuego, tenemos que ser purificados por el fuego de la prueba, purificados por el fuego de la crisis. Es parte del diario vivir de cristiano. Es ese tiempo que el Señor separa para pasarnos por el fuego y purificarnos. Pero eso es con un propósito específico, el cual el Señor nos hará entender más adelante. Dice, y les dijo, 17, ¿qué pláticas son estas en las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Hay una pregunta que hago aquí y esa es mi alarma. ¿Te has preguntado por qué, si sabes que Jesús estuvo contigo antes y ahora no lo ves, tú estás preocupado? Y tenía que ser el sonido más escandaloso. Así que dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Nosotros en los caminos del Señor, yo te diría que el 60-70% del tiempo en que nosotros vivimos no estamos riendo. O quizás hay personas que sí, el 50%, ¿verdad? De su vida la pasan riendo y el otro no riendo, o un 25% llorando, o un 10% llorando. Pero la vida no consta de estar feliz todo el tiempo. La vida consta de tener el gozo del Señor en todo momento. Yo en cierta ocasión fui a visitar a un mentor pastor y ya estaba a días de morir en su cama. Tenía un cáncer. Yo había aprendido muchas cosas de él, entre ellos el método Germán. El método Germán, Germán era su nombre, era Dios, familia y alguna disciplina. Al decir alguna disciplina, era que él había enseñado a sus hijos que Dios era primero, que la familia era primero, pero que había que tener alguna disciplina. Y al referirse a tener alguna disciplina era que usted debe dedicar alguna disciplina al Señor, ya sea la deportiva, ya sea la artística, ya sea la de servicio, pero usted está obligado a hacer eso, porque si usted usa ese método de Dios, familia y alguna disciplina, usted no tiene tiempo ni para pecar. En el caso de los jóvenes hoy, si usted le enseña una disciplina a su hijo hoy, usted en el futuro va a tener un gran deportista. Si usted le enseña una disciplina a su hijo hoy, usted va a tener un gran músico en el futuro. Si usted le enseña una disciplina a su hijo hoy, usted va a tener un servidor público excelente. Y yo aprendí eso de ese gran hombre, y ese día yo fui a honrar a ese hombre y visitarlo allí, y fui a ministrarle. Sin embargo, el ministrado fui yo. Un hombre que tenía un cáncer terminal, y el cual yo creía que yo iba a ir a ministrarle en el Señor, él fue el que me ministró a mí.
desde aquella cama muriendo, me cantó, me recitó la palabra. Y yo salí mejor de lo que entré allí. Él estaba ya a días de morir. Sin embargo, el gozo del Señor estaba en él. Él podía tener momentos de tristeza porque sabía que se iba ya a separar de sus familiares. Él estaba allí en medio de su casa con todos sus hijos y su esposa, y él sabía que él iba a morir. Pero el gozo del Señor estaba en él. Y ese gozo estaba transformado en la esperanza de que cuando él saliera de aquí, iba a estar en el paraíso con el Señor. Es ese gozo el que nosotros debemos mantener, no importando las circunstancias. Porque vuelvo y les repito, la alegría es una cosa, la alegría es un estado pasajero que viene y se va, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza y tiene que estar constante en nuestras vidas. Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza y usted no tiene el gozo del Señor, significa que usted es un cristiano débil. Si el gozo del Señor, lo repito, es nuestra fortaleza y usted no tiene gozo, ¿qué usted es? Un cristiano débil. Por tanto, el gozo del Señor es el que lo va a fortalecer a usted y le va a dar esa fuerza y ese ímpetu del Espíritu Santo para seguir adelante. Entonces, Él les dijo, entonces respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Y ese Cleofás, ¿verdad? Que era uno de los discípulos, ahí se menciona, ¿verdad?, que iban dos personas, pero nunca se menciona el nombre de la otra persona. Y estaba viendo que ese Cleofás, ¿verdad?, que era uno de los discípulos, en Juan 19:25 se mencionaba que Cleofás tenía una esposa que se llamaba María, y a la vez esa María podía ser hermana de María, la madre de Jesús. Así que posiblemente no se hace mención de ella, pero posiblemente aquella que estaba caminando allí con Cleofás era María, la esposa misma de Cleofás, que es mencionada en el relato de la cruz en Juan 19:25. ¿Qué nos dice esto? Que María, la esposa de Cleofás, no María la madre de Jesús, estaba con él, aguardándolo y ayudándolo en su ministerio. Y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, como esposos y esposas, de que estemos al lado del ministerio, ya sea de mi esposa o ya sea de mi esposo. Y ella caminó con él todo aquel recorrido. Acuérdense que para donde iban era ¿para dónde? Para la casa de ellos. Así que se cree que era ella la otra discípulo, no la otra, ¿verdad?, apóstol, porque los apóstoles eran los dos que estaban con él. Y es un ejemplo lindo que nos da de que María estaba acompañando a Cleofás en todo momento. Entonces el 19 dice: y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús el Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en la palabra de Dios y de todo el pueblo. Y yo quiero traerles rapidito 4 personas que no son cristianos. Sin embargo, estas 4 personas a lo largo de toda la historia son las personas que más han estudiado en su tiempo a Jesús. ¿Por qué le traigo ese comentario? Porque dice que Jesús fue un profeta poderoso ¿en qué? En obra. Sin embargo, hoy hay una nueva corriente que dice que Jesús no existió y que no hay evidencia de que Jesús existió. Cuando las universidades más grandes del mundo han estudiado a Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que está sembrando cizaña, hay gente que está sembrando la mentira de que Jesús no existió. Y usted lo puede ver ahora en internet. Y le dicen: no existió por esto, no existió por esto, que si la mamá se llamaba así, que si el papá se llamaba así, que si encontraron una tumba con su nombre. Jesús había muchos en aquel tiempo. Era un nombre muy común. Jesús era Yeshua o Yoshua. Era un nombre muy común. Y María, que el nombre era original Miriam, también era muy común. Es como decir María hoy día. Es como decir José hoy día. Eran nombres muy comunes. Y se han dedicado, ¿verdad?, los ateos y las personas que son humanistas a bloquear completamente la idea de que Jesús estudió. Sin embargo, en aquel tiempo, y lo hemos estudiado en el estudio bíblico de los miércoles de discipulado, Flavio Josefo trabajaba con el ministerio de Israel y también con el ministerio romano, y Josefo habla de Jesús.
Y Tácito, después de Josefo, también habló de Jesús. Y Emil Schurers, en los años 800, también habló de Jesús. Y últimamente, Gesa Vermes. Le traigo su nombre para que usted se adentre en esto y conozca más de Jesús. ¿Qué cosa? Hay personas que saben más de Jesús que nosotros que somos cristianos. Si usted se sentara con cualquiera de estas 4 personas, le puede hablar cada capítulo de los evangelios y recitárselo de memoria. De hecho, yo conocí una persona que el primer día de clases nos dio la clase y nos dijo: yo de verdad no sé cómo están ustedes en estos libros, así que yo no traje ningún libro. Vamos a ir por partes. Y estuvo 5 días corridos escribiendo un bosquejo de todos los evangelios desde la cabeza. Hay personas que se dedican a estudiar la palabra. Hay personas que lo único que hacen es eso. Sin embargo, estos 4, sin ser cristianos, estudiaron a Jesús y dan fe de que Jesús vivió, de que Jesús sanó personas y de que hubo un grupo de personas que se llamaban cristianos que vivieron en los tiempos de Jesús. Así que usted tiene información suficiente para decirle a uno que no cree en la Biblia, para decirle: bueno, si usted no cree en la Biblia, usted puede creer en la historia, porque la historia misma habla de Jesús. ¿Y sabe qué? Es una estrategia que el Espíritu le da a las personas para que la persona entienda. Porque todo proviene del Señor. Toda buena dádiva proviene del Señor. Y estos hombres, aunque no fueron cristianos, el Señor puso en su corazón que ellos estudiaran la palabra y que estudiaran la historia de Israel para quedar plasmado en la historia. Pero nosotros, 21, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Había una tradición judía y era que usted enterraba a las personas y había que esperar obligatoriamente 3 días. ¿Por qué? Porque había personas que sufrían condiciones y a veces los enterraban y se despertaban. Recuerden que eso no era como los tiempos de ahora, ¿verdad? Que se le hacía una autopsia, se abría a la gente y se le introducían, ¿verdad?, químicos, formol. No. En estos tiempos simplemente a la gente se bañaban con hierbas aromáticas y esas personas, ¿verdad?, pues tenían un método diferente al de ahora. Por tanto, había que esperar 3 días para que una persona fuera certificada muerta. Ahora usted dirá: no, pero Jesús no tuvo 3 días. Hay algo diferente. Jesús se dice que el Viernes Santo, y puede haber algo diferente en esto, y es que los días en el calendario hebreo no se cuentan por la noche. ¿Cuántos han escuchado que el día en el calendario hebreo es de 6 a 6? O sea, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Pues se cree que en vez de haber sido viernes, la crucifixión pudo haber sido o miércoles o jueves. Y se contaran el primer día de 12 horas, el segundo día de 12 horas y el tercer día de 12 horas. Y ser más largo y ser aún el milagro de Jesús más grande. Pasó en el caso también de ¿quién? De Lázaro. Se dice que Jesús esperó a propósito que Lázaro se empezara a descomponer. ¿Para qué? Para glorificarse de manera más grande. Porque si iba rápido, iba a decir: no sé lo que estaba durmiendo, ¿no? Lo que le dio un ataque epiléptico. No, Jesús esperó adrede para que se confirmara de que sí, Lázaro estaba muerto. Así que las tradiciones, ¿verdad?, tienen diferentes ideas que nos hacen enriquecer más lo que es el texto bíblico. Y dice en el 22: y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de él fueron sepulcro. Las primeras mujeres fueron las que fueron al sepulcro y vieron que Jesús había resucitado. Usted se pregunta por qué no fueron los discípulos y fueron las mujeres las que fueron las primeras testigos de la resurrección del Señor. Jesús sabía que la sociedad judía hebrea era un poquito, ¿verdad?, fuerte con la mujer. De hecho, cuando se cuentan multitudes en los censos, se cuentan los varones, y segundo se cuentan las mujeres y se cuentan los niños. De hecho, cuando se cuenta el éxodo, ¿verdad?, la cantidad de personas que se contaban en el éxodo era por los varones.
De hecho, muchos censos que se hacían se contaban los varones, porque eran culturas diferentes. Estamos hablando de una cultura de hace 2000 años atrás. Pero este no es el único caso en que Jesús viene a cambiarle el switch o el interruptor, ¿verdad? A las personas. Sino que Jesús también, además de darle el privilegio a las mujeres de ser la primera que es testigo de su resurrección, también hubo una mujer que fue la primera evangelista. ¿Alguien sabe cuál fue la primera evangelista? Juan 4:28. La mujer samaritana, la mujer del pozo. En Juan 4:28, él le dice que vaya y que, y le diga a los hombres. Así que la primera persona que Jesús autoriza a hablar del evangelio, ¿quién fue? A una mujer. Jesús vino a levantar la figura de la mujer. Jesús vino a reconocer que la mujer era importante. Porque ellos no decían que Débora había sido jueza en aquel tiempo. Y no es que yo vengo aquí con un mensaje feminista de empoderamiento a la mujer. No. Delante del Señor todos somos iguales. Y eso fue lo que vino Jesús a traer. Jesús vino a traer el lugar de la mujer, de que la mujer era útil para el ministerio también. De que la mujer podía ministrar al Señor. Sí hay posiciones que entendemos, pues una mujer, ¿verdad? No es recomendable, y hay más posiciones, como también hay posiciones que hombres no deben ser recomendados para esas posiciones en ministerios. Y esos son otros temas, ¿verdad? Que podemos hablar. Pero Jesús se dedicó con lujo de detalle a demostrar que la mujer era importante en la vida de la iglesia. Y como no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo también, habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, Él vive. Y si los ángeles dijeron que Jesús, Él vive, usted puede ver a Mao Zedong, usted puede ver a Mahoma, usted puede ver a Aristóteles, usted puede ver a cualquier filósofo, a cualquier líder de cualquier religión, todos están muertos. De hecho, ya hasta el Dalai Lama se murió. ¿Saben por qué? Porque la semana pasada vino y le dio un besito a un niño en la boca y le dijo al niño que hiciera otra cosa fea. ¿Lo vieron? O sea, ya su religión cayó, ya su liderazgo se cayó, y ese lo tenían, miren, como que era santo. Sin embargo, de un día para otro cayó. Qué feo, ¿verdad? Eso es frente de las cámaras. ¿Se imaginan cuando estén en lugares que no hayan cámaras? El hombre que decían que era el ejemplo de la santidad en el mundo. Qué feo, ¿verdad? Eso es para que comprobemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único Dios, Rey y Salvador. De que no hay hombre en la tierra que sea perfecto, y que el único perfecto fue Cristo Jesús. Que el único santo fue Cristo Jesús, porque Él es 3 veces santo. Es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué pasa en esto? Siempre hay un incrédulo que no cree. ¿Usted le ha pasado, niño? ¿Usted le ha pasado? Que usted dice algo y no le creen. Siempre hay un incrédulo. Pero miren, no se ponga, ¿verdad? Fuerte con el incrédulo. Porque en Romanos 12:3 nos dice que si usted está diciendo algo y no le creen, ¿verdad? Usted entienda lo que está pasando. En ocasiones nosotros tenemos una fe ferviente, una fe a la cual queremos que todos aprendan de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos una fe para dar nuestro testimonio de vida, de las sanaciones que han visto en nuestra vida, de cuando el Señor nos ha rescatado del pecado, de cuando estuvimos en aquella crisis económica y el Señor nos suplió, de cuando tuvimos hambre, Él nos dio de comer, cuando tuvimos sed, Él nos dio de beber. Y hay gente que a veces no le creen a uno cuando uno dice algo. Yo contaba no va mucho aquí que yo estaba en un aeropuerto y se acercó un señor y le dice a Celi, oye, ese mensaje de esa camisa está precioso. Celi tenía un verso bíblico y aquel señor se nos paró al lado y nos dijo, qué bueno que ustedes son cristianos, qué bueno que ustedes hacen cosas buenas, que ustedes hacen por aquí. Y nosotros le explicamos, estábamos en un viaje
¿verdad?, pastoral, y estábamos haciendo una escala, y ese hombre se detiene frente a nosotros y se arrodilla y empieza a hablar con nosotros. Era más o menos unos 6'1", 6'2", corpulento. ¿Cómo? Así como Pepe, sí, rubio, claro, corpulento, 6'2". Y ese señor nos dio unas palabras de aliento en cual fortalecieron nuestro ministerio. Pero antes de irse dijo: me tengo que ir porque ya mi avión va a salir. Y tomó mi mano y me abrió la mano. Y yo dije: ¿qué es esto? Y cuando abrí mi mano, yo tenía $100 en mi mano. ¿Saben qué? Siempre que se paraba gente en la iglesia y decían: ay, porque yo no tenía compras, y allá vinieron la gente y me llevaron víveres a la puerta, uno decía: wow. Porque yo necesitaba pagar algo el mes siguiente y me hacían falta $100, y vino un hermano y me lo trajo. Pues yo de oídas había oído eso. No era que no creía, pero yo decía: oye, pero eso le pasa a todo el mundo. Pero ¿saben qué? El día que me pasó a mí, yo dije: gloria a Dios. Ahora creo más. Y Celi está de testigo, ¿verdad, Celi? Eso fue algo increíble. Nosotros habíamos gastado, wow, en esos días miles de dólares en hoteles, en eso y todo. Y que nos hayan dado esos $100 era como que una señal de que, wow, el Señor está contigo. Hay respaldo del Señor. Y ¿verdad? Y uno oye esos testimonios como que no lo cree. Créalo. Párese a comer en un aeropuerto y ora al Señor. Párese a comer allí o a donde sea y diga: Señor, envía un ángel que me ponga $100 en la mano. Eso pasa, hermano, es increíble. Y yo te digo, yo estoy parado aquí en el altar, yo no estoy mintiendo sobre esto. Así que el Señor siempre, ¿verdad?, va a premiar nuestra fe, pero no juzguemos al hermanito que tiene menos fe, porque esto, según dice Romanos 3, es según la medida de fe que se nos ha dado a cada uno. Algunos tenemos menos fe, otros tienen más fe. Así que es una medida de fe que Dios le ha dado, pero el que tiene mucha fe está obligado a fortalecer y a sostener a aquel que tiene mucha fe. Entonces él le dijo: hoy sensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Tanto que Dios ha hecho en nuestra vida, y nosotros a veces no creemos en sus promesas. Cuando dice 2 Corintios 1:20 que sus promesas se cumplen como sí y como amén. Si el Señor te hizo una promesa, esa promesa se va a cumplir, porque sus promesas son sí y son amén. Denle gloria al Señor. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El mismo Cristo nos está dando ejemplo de que Él mismo padeció y que nosotros tenemos que padecer con Él. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Cada uno de los libros de la Biblia habla de Cristo. Cada uno de los libros de la Biblia habla de Jesús. Llegaron a la aldea a donde iban y hizo como que iba más lejos. Si Jesús va al ladito tuyo y tú ves que se está caminando y siguió de largo, dile: no te vayas, quédate con nosotros. Invítalo a tu hogar, invítalo a cenar contigo. No dejes que Jesús se vaya de tu lado. Jesús siempre te va a escuchar, mas ellos le obligaron a quedarse. En la Reina Valera dice: le obligaron, pero cuando la original, ¿verdad? Usted no puede obligar a Jesús a hacer algo, usted le pide a Jesús. Dice que en el original la palabra es: le instaron a que se quedara con él, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde el día declinado. Y Jesús entró con ellos. ¿Saben qué? Jesús te escucha, y si tú le dices: ven a mi casa, ven a mi hogar, Él va a venir a tu hogar. Y aconteció que todos, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Dice un comentarista que Jesús sabía que eso iba a ocurrir, pero Jesús quería llevarlos desde la desesperanza que habían pasado en toda esa semana hasta la celebración. Hubo una desesperanza por una semana completa, que pudo ser la peor semana de su vida. Pero Jesús quería recordarle aquella desesperanza que ustedes vivieron, aquella falta de fe y aquella crisis, hoy iba a cambiar. Y hoy vamos a poder celebrar en la mesa el que yo estoy vivo. Y si yo estoy vivo, ustedes van a estar vivos. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y
y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y ahí vemos uno de los atributos del Señor, los mismos atributos que Dios tiene, los tiene Jesús. Y los mismos atributos que Jesús tenía, los tenía el Espíritu Santo. Y era que Jesús tenía la capacidad de teletransportarse. Y teletransportación es simplemente, ¿verdad?, tener el poder de desaparecer de un lugar y aparecer en otro. ¿Por qué? Porque él era Dios. Jesús era Dios. El Padre y yo somos uno. Así que ese poder grandioso del Señor se reflejó en aquel momento cuando Jesús de momento desaparece de aquella mesa. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así que Jesús, cuando nos habla, tiene que ocurrir algo en nuestro corazón. Si Jesús nos está hablando, algo tiene que ocurrir en nuestros corazones. Si Jesús nos está hablando, nosotros no nos podemos quedar igual. Algo tiene que hacer la palabra del Señor en nosotros. Decía el salmista, examíname y ve si hay camino de perversidad. Cuando escuchamos la voz del Señor, de inmediato el Espíritu Santo hace una obra de arrepentimiento en nosotros. Ya no se predica del arrepentimiento, ¿por qué? Porque ahora el pecado se trabaja de otra manera. Pero cuando Jesús nos está hablando, Jesús nos está diciendo que nos examinemos, que veamos si hay camino de perversidad en nosotros, que si tenemos que arrepentirnos, nos arrepintamos, que si tenemos que buscar lo malo, lo busquemos más, que si tenemos que estudiar la palabra, que estudiemos más la palabra, que si tenemos que orar más, yo no puedo orar más, Señor, sí, Señor, lo reconozco. Oremos más. Es la obra del Señor, es nuestra reacción de nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios. Así que dice, y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Las casi 3 horas que habían caminado la noche anterior, las volvieron a hacer. ¿Por qué? Porque habían presenciado la presencia del Señor en sus vidas. Y eso no se podía quedar ahí. Entonces caminaron 2 horas, nuevamente. Y pico, se dice 2 horas 45 minutos, casi 3 horas. ¿Para qué? Para decirles a nosotros que Él vive. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás caminando las 2 horas y media para llegar a donde tu hermano que no conoce al Señor y decirle que Jesucristo vive? Es un ejemplo hermoso el que nos dan ellos de que no nada más hicieron levantarse en la mañana y volvieron a Jerusalén, caminando, atravesando aquel camino que era peligroso para dar las buenas nuevas de salvación. Ellos estaban cumpliendo ya de saque con la gran comisión que nos habla en primera y con lo que nos dice en Corintios 15:4, que si no anunciáramos que Jesús resucitó, vana fuera nuestra fe. Es necesario que anunciemos que Jesús resucitó, porque si Él vive, nosotros vivimos también, porque Él vive y para siempre es su misericordia. Y dice, entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos de inmediato volvieron a reunirse con personas que ya conocían al Señor. La palabra nos dice que nosotros debemos velar los unos por los otros. Y aunque sabemos que estamos en ese proceso de santificación y que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, siempre nosotros necesitamos la palabra de un amigo, la palabra de un hermano de la iglesia, para que esa fe se refuerce en nosotros. Ellos se vieron comprometidos a ir allí, a aquellos 11, y decirles que Él vive. Que no temieran, porque el mismo miedo que tenían ellos cuando iban caminando de Jerusalén hacia Emaús, lo tenían aquellos 11 todavía allí, que estaban reunidos. Sin embargo, el Señor delegó en ellos que le diera la buena noticia de que Él estaba vivo y que había resucitado. Esa es la misión que el Señor nos está diciendo en el camino a Emaús, que nosotros tenemos que ser prontos y no tardar en decir a nuestro hermano que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo bautiza. Es la sana doctrina del Señor Jesús la que nosotros tenemos que predicar cada día. Y la podemos hacer mediante la palabra, pero dice Apocalipsis 19:10 que tenemos el testimonio de Jesús para nosotros
proclamar las buenas nuevas de salvación. Si nosotros tenemos, como dice ahí en Apocalipsis 19:10, que nosotros tenemos el testimonio de Jesús, no solamente tenemos testimonio, sino que tenemos poder para sanar nosotros en el nombre de Jesús. Que nosotros también tenemos poder para proclamar la palabra en el nombre de Jesús. Que tenemos también dones que el Señor nos da a través del Espíritu Santo para que se cumpla el reino de Dios en esta tierra. La palabra del Señor es clara. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el relato de Emaús nos está diciendo que además de Él ser el camino, Él está con nosotros en el camino. Ten certeza, ten la seguridad de que Jesús está contigo. De que en este camino que estás pasando ahora mismo, Jesús está contigo. De que Emaús comenzó el día que aceptaste a Jesús como Salvador personal. Y de que Emaús va a terminar el día que tú te vayas con Él o Él venga por ti. Ese será el día que tú vas a poder sentarte a la mesa con el Señor. El día que tu Emaús, el día que la vida tuya sea reflejada en Emaús y tú reconozcas que Jesús está a tu lado siempre. Vamos a estar puestos del pie. Bendito es tu nombre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y en esta hora, en el tiempo de reflexionar en lo que hemos hablado acerca de la palabra del Señor, he tratado, ¿verdad?, de ser breve y rápido y no salir del mismo mensaje en el que comencé, porque a veces me distraigo y a veces hablo más yo que la misma palabra. Y quiero que usted tenga conciencia de que el camino a Emaús es un relato en detalle de lo que Dios quiere, no solo para tu vida espiritual, es lo que Dios quiere para tu familia, es lo que Dios quiere para la obra que haces en tu trabajo, es lo que Dios quiere para la obra que tú haces en tu ministerio. Cada detalle que tuvo Jesús en hablarle a Cleofás y a esta otra persona son detalles que ocurren en nuestra vida a diario. Sin embargo, nosotros en ocasiones somos poco agradecidos con todos los detalles que Jesús tiene en nuestra vida. Todas las veces que nos ha salvado, todas las veces que nos ha alimentado, todas las veces que hemos orado por un familiar y ha sido sano, todas las veces que hemos gritado ¡socorro! Y Él ha venido y nos ha ayudado. Todo lo lindo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos ha prosperado. Si recordamos el lugar donde nacimos, si recordamos el lugar, ¿verdad?, donde crecimos, y todo lo que el Señor nos ha dado hoy día, todo lo que tenemos, es un buen motivo para dar gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, porque Dios ha sido bueno. El próximo himno que vamos a cantar nos habla de que no seamos esclavos del temor, de que si estás atravesando ese Emaús y estás caminando solo por aquel lugar árido y rocoso, no tengas temor, porque tú eres un hijo de Dios y Dios cuida de sus hijos y Dios envía ángeles a cuidar de ti cada día. No el ángel de la guarda, no, a sus ángeles enviarán para que Él te guarde. Son muchos ángeles los que están a nuestro alrededor. Él nos bendice cada día. Él nos da de alimento espiritual. Él nos da de alimento material. Y nosotros nunca vamos a poder agradecer completamente al Señor todo lo que ha hecho con nosotros. ¿Qué queda de hacer con nosotros? Simplemente levantar nuestras manos, decirle gracias. Decirle gracias, Señor, porque yo soy tu hijo. Gracias, Señor, porque yo he sido limpiado por la sangre tuya, Señor. Gracias, Señor, porque un día tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y si tú nos estás viendo a través de los medios, allá en aquel lugar, y tú nos has aceptado al Señor, hay unos números en la página de Comunión de Vida
Y usted puede escribirnos o llamarnos y decirnos que usted ha aceptado al Señor como su Salvador. Y usted le puedo asegurar que si acepta a Jesús como su Salvador, su vida no será igual. Si usted acepta que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús resucitó al tercer día y de que Jesús ascendió a los cielos y que Él volverá, ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Es el poderoso Evangelio, el cual no me avergüenzo de predicar. El poderoso Evangelio de Cristo, que es poder de lo alto. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.